Vean, chicos, al fondo de esta calle se puede apreciar un poco las montañas y el paisaje de esta zona, que después lo veremos en mayor magnitud. Una zona semidesértica con una muy larga y rica historia. Hemos hecho escala en Capadocia, uno de los lugares más famosos de este país. Capadocia se localiza en Turquía, en una zona que es conocida como Anatolia Central. Digamos que es el corazón de Turquía, ¿no? El corazón del país. Viene en el centro. Y después también está comprendida por varios pueblos. Este es uno de sus pueblos en el cual nosotros nos hemos hospedado, que se llama Uçhisar. Después tiene el otro, que es el más conocido, que está muy cerca. El más conocido, que es el que todos los visitantes se quedan, es Goreme. Goreme, exacto. Digamos que ese es el corazón de Capadocia. El corazón de Capadocia. Muy bien, Andy. Exactamente. Bueno, estamos muy cerca de Goreme igualmente, a solo 15 minutos en coche. Esta es la parte comercial del pueblo de Uçhisar, chicos. Acá tienen muchos restaurantes para poder comer, para poder probar la gastronomía de esta zona. Y nosotros en esta ciudad ahora mismo tenemos una misión: visitar un lugar que tiene muchísima historia. Únanse a Gasti y Andy en esta nueva aventura turca. Ahí vamos. Ahí vamos. Miren cómo cocinan aquí de forma tradicional en Uçhisar. ¡Oh! Mex-Mex. ¿Food? Ah, ¿qué será, no? Súper curioso. Ni idea, pero... Son unas ollas enormes, con mucho fuego. Ah, mira, tiene ahí un montón de coles preparadas gigantes. Ah, ok. Bekmez. Después buscaremos qué es, porque Bekmez. Qué grande, ¿viste el Barça? No he entendido. No, claramente no te he entendido. No es español. Pensé que era español, pero no. Mirá las calles de Uçhisar. Muy pueblo acá, muy barrio. Mirá las calles adoquinadas. Ahí está nuestro objetivo. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Es un tremendo castillo excavado en la roca de forma natural. ¿Cuántos siglos tiene eso? Pues es del siglo VII después de Cristo. ¡Wow! Pero lo que me está pasando es que de lejos, porque claro, con esa altitud se ve desde todos los puntos, no parecía tan alto. O sea, Es wow, más, cuanto más te acercas, más alto parece. este es el punto más alto de Capadocia, el castillo de Uçhisar. Es un nuevo castillini que vamos a visitar, totalmente diferente a lo que hemos visitado anteriormente. Sí. Vean. Hemos visto algo así, ¿eh? ¡Wow! Vean qué paisaje aquí. Estas son las increíbles formaciones rocosas de Capadocia. Bueno, algo del paisaje del cual vamos a ver. Extraordinario. Subamos al castillo. Tengo muchas ganas de meterme por ahí, ir subiendo poco a poco y ver cómo es por dentro. Capadocia yo creo que es el sitio que todo el mundo ha visto también, muy fotografiado, ¿no? Sí, un lugar muy conocido del país, muy visto, digamos, mundialmente, internacionalmente. Sí, pero yo creo que estos paisajes así extraordinarios, ¿no? Sí, extraordinario. Que deja un poco a la gente un poco sin habla. Vamos a ver cómo hacemos para ingresar al castillo. Entendemos que tiene un costo la entrada. De momento no sabemos cuánto cuesta ingresar. Teşekkürler. Bien, muy bien. 7 euros cada uno en la entrada. Son 500 liras. Está perfecto. Andy ha ido por un poco de agua. Si no, dice que se va a deshidratar subiendo ese castillo. Oh, está el heladero, loco. Bueno, acá los heladeros en Turquía son todos así, los que te hacen el show. 7 euros cada entrada, los dos. Está bien de precio, ¿eh? Está perfecto. Está mal. Vale. Sí. Me imaginaba que iban a cobrar más. Hay una especie de mercado también. Y todo esto es un mercado. El paisaje hacia ahí es alucinante. Después lo vamos a ver mucho mejor desde arriba. Totalmente. Vamos a ingresar. This way? Okay. Okay. Acá abajo hay una exposición de arte. Estos tienen que ser proyectiles, ¿no? Unas balas. ¿Se sube por ahí? Ah, sí, por ahí. Estamos dentro de la roca. Esto está lleno de pasillos y galerías y habitaciones, y a medida que vas subiendo lo vas viendo. Acá hace como una sala, como un poco de museo. Son algunas herramientas de aquella época. Puede ser material de arado, quizás maquinaria de arado. En los diferentes niveles hay cafeterías, teterías. Aquí tenemos una señora que está cocinando. Hamur. Hamur. What is this? Bread? Bread. Okay. Ok, es una especie de pan turco. It's good? It's good? Nice? Nice? Okay. Turkish pancake. Turkish pancake? Delicious. Enjoy your meal. We are going up later. Maybe we try it. Mama, thank you. Thank you.
Panqueque turco, ¿qué te parece? Sí, era como unos crepes. Me contaba la chica que se puede rellenar de todo, de chocolate, de queso, de carne. Bueno, ahora pasamos por fuera. Pensé que era siempre por dentro, pero ahora tiene una parte de escaleras por fuera. Son 120 escalones. Miren cómo está tallado. Toda la roca. Lindo, ¿eh? Muy lindo. ¿Te parece lindo? Muchísimo. Sí. Nunca habíamos visto Sí, este creo tipo que es así. muy diferente a todo lo que habíamos visto antes. Ah, por acá también hay túneles. Conectan por bajo. ¿Querés que nos metamos por ahí? A ver cómo es. Sí, vamos a ver. Dale. Esto sería alguna de las habitaciones. Ah, Oscurini. Ah, chicos, Oscurini. No, es una habitación de tamaño mediano. Techo bastante alto, ¿verdad? Así que vamos a quedar con la cabeza. Vamos a notar enseguida que baja la temperatura, se notan más Es frescas. súper fresquito, ¿eh? Sí. Este paisaje tan característico de Capadocia, estilo lunar. Bueno, hay muchos valles de este estilo que tienen unas formaciones increíbles. Esa es otra de las misiones que tenemos con Andy, caminar por alguno de esos valles, hacer algún trekking, alguna ruta larga por ahí. Hay otros castillos en la zona, pero este es, digamos, el más espectacular que pueden ver, el de Uchizar. Sí, este es yo creo que es el más impresionante porque aprovecharon el tamaño de la roca y la altitud para construir el castillo arriba. Les servía como punto de control y de defensa. Estaba en un punto estratégico. No recuerdo bien la altura que tiene, pero es el punto más alto de Capadocia este. Hay miradores muy buenos. Y ahí se ve todo el pueblo de Uchizar. Bastante pequeñito. Wow, allá al fondo se pueden ver los diferentes valles, cómo cambian las tonalidades. Por allá puede ser que sea el Valle Rosa, se ven las formaciones de color rojo. Y está el valle rojo también, el Valle Rosa, el Valle Rojo. Y el rojo. Bueno, hay una cantidad de valles por A mí cual lo que me transitar. da la sensación de esta montaña, que es como tiene la tierra es así como de arenisca, parece que se deshace, parece como débil, que parece que vaya a soplar el viento y se deshaga. Ahora yo me imaginaba que las escaleras estas eran por dentro del castillo, es lo que pensaba yo. 1200 metros de altura está situado este castillo. Sí. Creo que lo mejor es venir a casi última hora de la tarde, cuando cae el sol, y cuando lleguen arriba tienen una vista muy buena. Se ve ahí. Pues se ven perfectamente las formaciones rocosas con los... Yo creo que esos son los huecos donde anidan las palomas. ¿El Valle de las Palomas? Los palomares. Hay un valle que se llama el Valle de las Palomas, ¿no? No sé exactamente si es ese, pero esos huecos son donde anidan las palomas, sí. ¿Ha costado subirlo o no? Nada, ¿no? No. Nada, ¿no? Ha sido súper fácil. Digo, voy a comprar agua, me voy a deshidratar subiendo eso, Sí. está altísimo. Son 120 escalones, muy poquito. Es que No tiene ninguna dificultad. Hemos llegado a la cima de Castillini de Uchizar. Bueno, ahí se ven los palomares, ahí abajo. Exacto, este es el Valle de las Palomas. El Valle de las Palomas. Es verdad, es verdad. Ahí al fondo se puede ver el pueblo de Goreme, se puede apreciar desde acá. Y lo que mucha gente hace, la gente que se hospeda ahí en Goreme, hace un trekking desde Goreme hasta el castillo de Uchizar, caminando por todo el Valle de las Palomas. Están todos los senderos bastante bien marcados. Miren esta roca acá al lado del castillo, es brutal, Yo creo que aquí habrán huecos que sí que sean palomares, pero otros que son... Yo creo que serán entradas a antiguas habitaciones y que luego las habitaciones están por dentro comunicadas por medio de túneles. O sea, piensa que vivían en este castillo más de 1000 personas. Llegan a bien 1000 personas. No podían estar solo en esta parte, en esas partes también estarían habitadas. Esas formaciones en forma de punta, Algunas terminan en forma de hongo. Lo que pasa es que también yo creo que todas esas cavidades que vemos abiertas serían también habitaciones, pero con el paso del tiempo se han ido desgastando, se han caído los techos, entonces quedan así como... Erosionada por el agua y el viento, quizás, ¿no? O formaciones. con el paso del Sí, tiempo, con el o paso también del tiempo, sí. se habrá modificado por algún terremoto también. Súper curioso. Miren todos los orificios que se ven en esta pared, que nosotros pensábamos que se podía acceder desde adentro del castillo, pero es desde afuera que se puede llegar. Vamos a explorar un poco más por acá adentro, ¿lo tenemos? Quedamos con ganas de meternos por acá y perdernos un poquito. De ver más, porque como que el recorrido de las escaleras se te queda... Son muy bonitas las vistas, pero se te queda corto de verlo más de cerca. Esto es como jugar un poco a la película de Indiana Jones, Wow, estos tendrían que ser, lo que hemos dicho antes, las habitaciones. Acá se puede ver todo mejor las perforaciones. No puedes jugar acá y pasar de un lado para otro. Qué loco, ¡Wow! Esta es la mejor parte del castillo.
cantidad de puertas que tiene. Puertas y ventanas. Mira, esta está súper bien conservada. Claro, aquí ya es la imaginación que tú le eches. Esta está muy bien conservada, pero otras simplemente son puertas con alguna ventana, algún recoveco. Qué loco, Ah, mira cómo está desde aquí. Guau, está buenísimo. Cuidado, Mira el borde. Al borde de... Acá agacha bien la cabeza, bastante, mucho, mucho. Muy abajo. Aquí. Ahí tenemos el rincón. Nuestra terraza privada. Un nuevo día que se va en Capadocia. Mira, ya han encendido los focos. Ya está anocheciendo y el sol se oculta allá al fondo. Ya casi se fue. La ciudad que se empieza a iluminar poco a poco. Los minaretes de las mezquitas, las montañas. Qué buen paisaje aquí, Está genial. ¿Por qué la risa? ¿Tan mal me queda? Me muero, por favor. Mirad el casco que lleva Gastón. Es un buen casco. Lo importante es que me proteja, ¿no? No sé. Es el casco de la Segunda Guerra Mundial. Eso iba a decir, digo, no sé si nos vamos de excursión o a la guerra. El tuyo es lindo, color rosa. El mío es precioso. Muy bien, chicos, este es el pueblo de Goreme. Vean. Y desde aquí vamos a iniciar una aventura en este nuevo día en Capadocia. Una ruta motera. Nuestro primer objetivo es llegar hasta una ciudad fascinante que está a unos 40-50 minutos aproximadamente de Goreme. Andy va a ser mi GPS en esta aventura. ¿Todo señorita? listo? Perfecto. Está genial, Andy. Podemos empezar. Este es el pueblo, digamos, más turístico de aquí de Capadocia, de donde parten todos los tours y donde muchísima gente se hospeda. Hay muchos hoteles, casas cuevas, que se pueden hospedar en ese tipo de alojamientos. Estamos poniendo a prueba el tráfico turco. Bueno, el tráfico aquí en Capadocia, perdón. Y mira, ya se pueden empezar a apreciar todas las formaciones rocosas que hay aquí, con casas en su interior. Mira, se aprecian también las ventanas. ¡Guau, qué vista hay acá! ¡Guau! Solo arrancar y salir del pueblo. Mira, 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 mira. Miren, chicos, desde acá se aprecia muchísimo mejor el pueblo de Goreme y todo este hermoso paisaje. Ahí está el pueblo. ¡Wow! Vamos a ver si podemos volar un poco el pájaro electrónico para apreciar mejor esto en Mayor Grandes. Desde lo más alto, Capadocia parece un paisaje de otro mundo, con las chimeneas de hadas y los valles infinitos. Pero ¿es Capadocia un viaje que vale la pena perseguir o un destino atrapado por las expectativas? Desde el aire, las respuestas no son tan claras y todavía nos queda mucho recorrido para sacar nuestras propias conclusiones. Ciudad bastante moderna esta, mucho más grande. Nabzahir se llama. Las carreteras están en excelentes condiciones, no hay mucho tráfico, se puede conducir bastante tranquilo y la verdad que es un día espectacular para manejar el moto hoy, por estas tierras. Ya, muy buena esta, Nabzahir. ¡Tremenda mezquita! Se ven muchas ruinas en las montañas, muchas viviendas como abandonadas. Muy bien, chicos, hemos llegado a esta ciudad, Derinkushu, the largest underground city in the world. La ciudad subterránea más grande del mundo. Wow, nada menos. Acá tenemos camellinis, si quieren dar un paseo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, visitar una tremenda ciudad subterránea. Bien, ha sido un paseo agradable. Solo nos ha costado llegar hasta aquí 30 minutos. Sí, además todo el camino, el paisaje es brutal, porque vas viendo todas las laderas de las montañas con las casas cueva, estas que son así muy de piedra, abandonadas. Y dices, wow, la verdad es que ha estado súper bien el paseo. Lindo paseo, sin sobresaltos con el tráfico, todo correcto. Sí, la carretera está de 10. Acá se compran los tickets para visitar la ciudad. 13 euros cada uno nos ha costado la entrada. Me gusta el cartel acá, Giris Entrance. Giris por aquí. Muchos van a visitar Underground City.
¿Nosotros primero? Ok, pasamos, ¿no? Primero. Adelante. Nosotros primero, gracias chicos. Empezamos a descender a la ciudad subterránea. Aquí los más bajitos corren con ventaja, porque no tienen que agacharse tanto. Estas ciudades subterráneas sirvieron para refugio de varias civilizaciones, persas, bizantinos, romanos y otomanos. La principal función, protegerse del enemigo. Y la persecución que sufrían los cristianos, llegaron a estas tierras, a la zona de Capadocia, y vieron que la tierra era como más blanda, más fácil de excavar, más maleable. Por lo tanto decidieron quedarse aquí y asentarse, y construyeron esta ciudad. Hay varias ciudades subterráneas, pero esta, junto con otra que no recuerdo el nombre, son las más grandes y están conectadas por un túnel de más de 8 kilómetros. ¡Wow! Acá hay que ir casi en cuclillas y hay momentos que las paredes se estrechan tanto que es un poco claustrofóbico. No es un lugar apto para personas con claustrofobia. Esto es súper interesante, porque si entraba el enemigo con esta piedra en forma de rueda, sellaban esta entrada, entonces no podían seguir bajando. Y acá tiene un hueco, y por lo que tengo entendido era una manera de poder tirarle algún proyectil desde este lado o alguna lanza. Loquísimo, ¿eh? Claro, bloqueaban así todas las entradas. Ok, sigamos bajando. Ahora sí estamos bajando muchísimo, ¿eh? Eso sí, está súper fresco acá abajo, ¿eh? Acá no pasa calor. Aquí no se aprecia mucho porque está muy oscuro, pero son unos tubos que llegaban hasta el final de la cueva y comunicaban con el exterior, bueno, para conseguir oxígeno y para la condensación de los vapores, que aquí abajo hay muchísima humedad. Los habitáculos aquí. Esto sigue bajando mucho, ¿eh? Acá se podían refugiar más de 20.000 personas, incluso con el ganado y más las provisiones. Y tengo entendido que hasta iglesias tenían aquí. O sea, que prácticamente podían vivir perfectamente aquí abajo todo el rato. Basti. Esto ya baja muchísimo, ¿eh? Acá ya te da la sensación un poco de que te va faltando un poco el aire, ¿eh? Yo me voy dando con la cabeza. ¡Qué agobio! Acá hay galerías infinitas. Acá ya es mucho más cómodo poder caminar. Miren lo que es meterse por acá, ¿eh? Miren cómo es ese señor ahí. Para que tengan una idea. Y ahora lo vemos muy bonito, así todo iluminado, las cuevas, la gente va con sus móviles, con linternas, pero antes no había luz, o sea, bajaban con una antorcha y te iluminaban a ti y a la persona con la que ibas, o sea, ibas totalmente hacia. ¿Te imaginas que corten la luz ahora acá? ¿Se vaya la luz ahora? ¿Cómo salir? Ya me falta que me digas eso. O sea, mira si estoy agachado y me da, ¿eh? Puede ser divertido para muchos y quizás para otras personas no tan divertido. ¿Cómo no se ve ahora? No se ve nada. ¿Y por eso seguimos? ¿Ese? Esta sí que está baja, ¿eh? ¿Nos metemos por esa? Buah, es que casi no podemos caminar ni a cuclillas, ¿eh? Está jodida para caminar por acá. Sí, ese. ¿Seguimos o no seguimos? Yo voy muy agachado aquí. Y no sé para dónde va. Casti, creo que mejor no, ¿eh? Se estrecha muchísimo. Vamos para otro mejor. Esta parte aquí supuestamente era la iglesia, que no se ve ninguna figura, pero eso es lo que indica. Acá ya es más cómodo andar. Sí. Acá te tomas un respiro, ir un poco recto, porque estás continuamente en cuclillas, agachado por los túneles. Acá hay otra puerta de bloqueo. Esta es más grande, ¿eh? Ahora no estoy seguro si el círculo del centro era para poder defenderse, tirar algún proyectil, alguna lanza, algo, alguna flecha, no creo, o para respirar, o para que corra el aire. Qué locura, ¿eh? Que te está atacando el enemigo y... ¡sellar las puertas! ¡Que no entren! ¿No? ¿Te imaginas esa situación de esa gente? Pero yo creo que cuando bajaban cuando el enemigo se echaba y se pasa bastante calor, ¿eh? Porque hay mucha humedad, traer mucha agua para tomar.
mucha agua. Pero está siendo divertida la experiencia. Por lo menos para mí. Hay momentos que son un poco agobiantes, Sí. que quizás se puedan agobiar porque Sí. es muy estrecho, baja mucho, tienes que agacharte demasiado. Hay momentos, es como que no lo tienes que pensar mucho, porque si lo piensas donde estás, te entra un poquito de, de palpitaciones fuertes. Pero vamos, vale la pena. Lo que pasa es que yo me imagino, cuando has dicho que entre el enemigo, digo, no sé si prefiero que me maten fuera o meterme aquí dentro y pensar que no salgo nunca. Mover esto, pesa muchísimo. Y pensar que no sales nunca. Menudo No, después lo angustia. deberían de mover otra vez para salir, obviamente. Me siento como Lilliput, ¿eh? Estoy... ¿Quién era Lilliput? ¿No sabes quién era Lilliput? No, te juro Pues que... luego lo buscas. ¡Madre mía! ¿Ustedes conocen a Lilliput? Pues claro, Basti, el mundo Cosas que de sí. Lilliput. Cosas que se ¿Tú inventan. no te has leído el Gulliver nunca? No. Bueno, pues léanselo, que es muy interesante. Los viajes de Gulliver. Me estoy empezando a cansar. Espero que Ya no quiero ir más en cuclillas. Creo que la entrada va luego con una sesión de fisioterapeuta, ¿eh? Luego va con una hora de masaje. Madre mía. Tal vez después de esto, por eso se inventaron los baños turcos. Un masajito. Necesito salir a superficie ya. Respirar aire puro. Ahora sí. Hemos salido. Y pensar que esa gente se ocultaba acá, no sé, meses. Y nosotros solo hemos estado poco más de una hora, ¿eh? Qué valor tenían, ¿eh? Qué valor tenían en aquellos tiempos, ¿eh? Bueno, en sí no era tanto valor, era o escóndete o muere. No había otra. Necesitamos un refrigerio. Oh, está de mis favoritos. Ah, esto es Aquí de la mejor bebida que tienen acá en Turquía, ¿eh? De lo más rico que hemos probado. un montón de iced tea, pero tienen de mogollón de sabores y tienen de sandía. Está brutal, está buenísimo. Chu. ¿Ne kadar? Tanesi 50, ikisi 100. Free. 50, ¿no? 50. Yes. Ok, perfecto. Dos. 100. 100. 50 cada uno. Vamos a hacer una ruta por alguno de estos increíbles valles. Hay muchos. Miren qué buena vista. Todo muy seco, ¿no? Muy desértico. El paisaje es totalmente desértico. ¡Wow! ¿Una iglesia o un monasterio? Podría ser algo de las dos. Miren los grabados aquí. ¿Me acercamos ahí arriba? Miren ahí arriba, chicos, qué alto que está ahí. Estos eran antiguas moradas trogloditas, ¿no? Sí. Mira, el símbolo de una cruz. Estamos en el Valle de Selve, que es un museo al aire libre. Eso tiene que haber sido un antiguo monasterio, una iglesia. Más que nada por los dibujos que se ven acá. Acá se mantiene un poco el dibujo. Algo. Esto puede ser una antigua tumba. ¿Parece? Sí que lo parece, sí. Acá hay una cruz. ¿Qué lugar está acá? Los caminos y el terreno es algo inestable. Hay mucho polvillo suelto y resbala bastante. Tienen que tener cuidado cuando caminan por acá. Miren qué valle, chicos. ¡Wow! Y según tenemos entendido, estuvo habitada toda esta zona hasta el siglo XX. ¿Es así? Sí. Cuidado, Sí, lo que pasa es que el gobierno mandó que la gente se fuera de aquí, que ahora estamos viendo por qué, porque es muy peligroso, está en peligro de derrumbe. De hecho, hay muchas zonas que son habitadas, pero que se nota que han puesto una valla donde por favor aquí no paséis, no piséis. Se ve que es una zona bastante delicada. Mirar qué valle. Es loquísimo esto acá. Es brutal. Pensar que todo esto se formó de hace 60 millones de años. 60 millones de años. Parece una brutalidad. Fue por culpa de la erupción de 3 volcanes que hay aquí en la zona de Capadocia. Cuando erupcionaron, todo quedó cubierto de ceniza, de ceniza volcánica. Esa ceniza, con el paso del tiempo, endureció y dio paso a la piedra que estamos viendo, esa piedra blanca, blanda, que tiene el nombre de toba calcárea o toba volcánica. Y con el paso del tiempo ha llegado a ser lo que es ahora. El agua, la lluvia,
lluvia, el desgaste. Paso del tiempo, ¿no? Al final tomó estas formas. O sea que todo son cenizas volcánicas, todas estas formaciones. Increíble. De hecho, lo curioso, bueno, a mí es que me parece fascinante que se siga transformando. O sea, de hecho, lo que hemos comentado antes, hasta hace no millones de años, pocos años vivían aquí, pero claro, se va deshaciendo. Es una cosa que no... Yo creo que en un futuro esto estará cerrado, porque si no, corre el riesgo de derrumbe. ¿Vos crees? Yo creo que sí, o delimitarán más zonas. Parece bastante firme igualmente, ¿eh? Vamos a seguir subiendo acá. Sí, pero es que se puede apreciar, mira cómo es la roca, la piedra es como muy fina. ¿Esto qué es aquí? Es que tiene como muchos recovecos, muchos rincones, zonas yo creo que donde también se cocinaba. Lo que me parece brutal, porque podrías decir, bueno, pues ves un valle y ya los has visto todos. No, porque en cada zona tienen una forma puntiaguda, otra forma como de seta, otra forma se ensancha en la parte de arriba, como que cada zona es de una manera, tiene Cada una valle es forma. diferente, Sí. cada valle ofrece un paisaje totalmente diferente. Bueno, las formaciones muy diferentes. Acá sí ya está mucho mejor adaptado para caminar. Acá están las señales de peligro de desprendimiento. Tendría que haber traído mi casco de la Segunda Guerra Mundial a caminar por acá. ¿Eh? Me hubiera protegido. Es que me Mirá por donde encantó. bajamos. Está lleno de caminos. Hay muchísimos caminos, muchísimos senderos. Ustedes pueden explorar todo lo que quieran acá por este valle. Miren estas, están todas agrietadas. Acá han puesto una cinta. Peligro no pasar. Están bastante críticas, ¿eh? Van a durar poquito esto, ¿eh? A punto de venirse abajo. ¿Donde cocinaban? Puede ser. Puede ser. Puede ser que encendieran fuego acá. Se ve el hollín ahí, ¿no? Sí, yo creo, mira. Pues sí, era donde cocinaban. O donde encendían fuego para calentarse. Me pasa por meter la manita. Pero de alguna manera tenían que cocinar o calentarse. No, miren esto acá, ¿eh? Y siguen, ¿eh? ¿Metemos esta? A ver. Acá también hay una especie como de horno, ¿no? De cocina. Y se ve el hollín ahí. Acá debería ser la cocina. Sí, Como en algunos de estos también. No, mira, ¿sabes qué se ve por aquí? Como respiraderos, así. ¿Y esto qué creen que puede ser, chicos? ¿Qué podría ser? ¿Como para apoyar los utensilios, algo? Pero pues sí que es una cocina, porque yo allá arriba veo como... O puede ser, exacto, puede ser todo cocina. Sí, Y esta es la parte, no sé dónde saldría el sí, humo. los humos de los respiraderos. Todo un enigma estas construcciones. Son enigmáticas en los diferentes niveles, ¿eh? Planta baja, segundo piso, tercero. Y seguramente suba más. Qué bajitos eran, ¿eh? Es rarísimo este habitáculo. Sí. ¿Qué función podría tener? También tiene que ser como una iglesia o un monasterio. La misma inscripción que vimos antes. Sí, exacto. Es una iglesia. Ah, mira. Aquí se puede claramente una cruz. ¡Wow! Bien el tallado ahí de la piedra. Esta debería ser la pila bautismal. Pues desde donde se daba el sermón. Pero mira cómo se nota cómo está desgastado, porque aquí, bueno, son los escalones donde la gente se ve. Ahora tú das el sermón aquí. Tú serás Sor Andrea. Da el sermón aquí. Aquí para todos mis fieles. Ahora sí no se escucha absolutamente nada, casi nada. Solo hay dos personas ahí sacando fotos y estamos nosotros. ¡Wow! Acá se angosta el valle, está bastante cerca de las paredes. Brutal. Este es un enorme monasterio de varios niveles. No se puede pasar, están todas las paredes desquebrajadas, también en peligro de derrumbe. Está lindo para jugar a la escondida acá, ¿eh? Está bueno. Te viene con unos cuantos amigos, ¿eh? Pica por todos los compañeros. ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Jugabas tú a la escondida? Hombre, ¿Jugabas? al escondite, le llamamos Bueno, la nosotros. escondida. Sí, eso es una mezquita con el minarete. Son todo casas, todos alojamientos. Alojamientos, restaurantes, todos ambientados con estas formaciones. Goreme tiene muchísimas más ofertas de alojamiento y gastronómicas. Es el pueblo más vistoso de todos, digamos.
Vamos a subir a esos miradores, que hay una muy buena vista. Y ahora se está poniendo el sol poco a poco. Miren toda la gente que hay ahí, mirando la puesta de sol. Miren, chuminos de Capadocia. ¿Chumino? ¿Chumino? Chumino de Capadocia. Es una cebra. Muchos para ver la puesta de sol. Es una puesta de sol en Capadocia. Ahí tenemos al rey sol poco a poco, ocultándose. Los paisajes del Valle del Amor. Hoy ha llegado el día de que nosotros y ustedes del otro lado realicemos la actividad más famosa de este lugar, por la cual la mayoría de la gente viene a Capadocia, y es subirnos en globo aerostático. Una experiencia totalmente nueva, tanto para mí. ¿Vos has subido alguna vez? No, nunca. Una experiencia totalmente nueva para ambos. Así que vamos a verla, vamos a vivirla con ustedes, a ver qué tal. Nos subimos a la furgoneta y que nos acerque hasta el globo. Bueno, no os imagináis la actividad que había a las 5 de la mañana en la ciudad de Goreme. Furgonetas para arriba, para abajo, bueno, brutal. Creo que es la experiencia, ¿no? Por excelencia en... Como Machu Picchu parecido, ¿no? Sí, igual. Todo el mundo se levanta para hacer esto. Viene a esto. Está saliendo el sol poco a poco y nos elevaremos todos al cielo de Capadocia. Ahí vamos. Miren qué despliegue que hay acá. De camionetas, cestas. Pero estamos teniendo un pequeño inconveniente. Sí. Porque estamos como parados. Hay que esperar porque la climatología tiene que ser perfecta para volar. No tiene que haber nada de viento, tiene que ser ideal. Y supuestamente nos dijo el chofer que hay un poco de viento, según ellos, hay un poco de viento arriba. Acá no corre nada de viento, es un poco raro, pero... Acá no se siente nada, pero parece ser que arriba hay... Claro, es que tienen que tener mucho cuidado con el viento porque suben muchísimos globos con muchísimos turistas. Entonces, claro, yo creo que ahí no se la juegan. Estamos parados aquí y a lo mejor hasta no sabemos si salimos. Sí. Si se cancela todo. Porque vemos un despliegue bárbaro acá de camionetas para todos lados, pero no vemos ningún globo inflado por ningún lado. Claro, es que hay muchísimas actividades que puedes hacer. Hay gente que viene en jeep, en quads. Hay gente que viene hasta con coches antiguos, o sea, no os imagináis. Parece que estamos aquí en medio del desierto y es lo que tú decías, un despliegue brutal. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar. A ver si despegamos o no. Finalmente parece que vamos a volar. Se ha calmado el viento, bueno, ya están despegando unos cuantos. Wow. Hay una cantidad y acá están inflando unos cuantos más. Alguno de estos tiene que ser los nuestros. Es que no tiene que haber nada de viento porque el piloto cuando despega únicamente puede controlar la subida y la bajada, pero no puede controlar la dirección. Es por eso que tiene que haber 0, 0, 0, 0 viento. ¡Qué grandes son! ¡Son enormes! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dale, cantera! ¡Ahí! No les voy a mentir, me da un poquito de cosa esto con la mezcla del fuego. ¡Uf! A la que se mueva un poco el globo se quema, o sea, que lo tendrán controladísimo, pero da una sensación de miedo. Aparte, hemos visto subir ya algún globo y se mueve mucho. Usemos los dedos, desearnos suerte. Hay que saltar para adentro. ¿En este o en el de al lado? Aquí está bien. Vale. Oh. 2, 3, 4. ¡Wow! ¡Te quema! ¡Te quema! Hay que agacharse, la agachadita. Finish position, okay? Ok. Ay, ay, ay. ¿Qué se vuelca? Ahí sube.
¡Vamos! ¡Oh, ni se siente el despegue! ¡Qué suave! ¡Wow! ¡Al cielo de Capadocia! ¡Oh, qué rápido sube! Mira, mira, mira. ¡Wow! Joder, da muchísima... Me da muchísima Muy alto, impresión. muy alto. Mirá qué espectáculo, muchachos, ahí. ¡Wow! Ahora sí están todos despegando. A partir de ahora el piloto ya no tiene más control del globo. Solamente que sube y que baje. Vamos a terminar en cualquier lado. ¡Qué vista! ¡Wow! Mira qué silencio hay. Cuando se para la llama de fuego es como una calma, como flotar. Es que estamos flotando. Curioso. Mira qué vistas. Impresiona, ¿eh? ¡Qué silencio! ¡Qué calma! Mira, mira, es precioso. Creo que pueden llegar a alcanzar los 900 metros de altura. O más. Mira, que estamos bastante altos. Ahora mismo yo creo que somos el globo. Ahora mismo, menos aquel que está más lejos, creo que es el globo más alto. Es que mira cómo se levanta ese. ¡Qué panorama, eh! Que las formaciones se ven súper pequeñas de acá arriba ahora. ¡Qué va alto, eh! Aquel sí que va alto, eh! ¡Que suba! Desde aquí el castillo de Ichisar se ve así de pequeño, súper chiquitito, está allí. Se queda una montaña pequeña. Allí, ¿lo ves? ¡Qué loco! El vuelo es muy suavecito, no se siente nada. Es como flotar, igual. No te das cuenta cuando sube y cuando baja, nada. Se va moviéndose ya. El viento lo va empujando. ¡Wow! Espectacular. Ahora sí están todos en el cielo, todos. Wow, miren esto, chicos. Es una sensación única ver todos los globos acá. Es que hay muchísimos, hay cientos de ellos. Lo que me parece súper curioso y muy loco es como si el piloto no puede controlar la dirección del globo, únicamente subir y bajar, ¿cómo hacen para no chocarse uno con otro? Sí, eso es. ¿Cómo lo hacen? No sé cómo lo hacen, no sé si lo harán porque encenderán. Tiene como cuatro encendedores y entonces a lo mejor encienden solo un lado u otro, porque eso hace que se eleve con el gas, con el helio, lo queman, pesa menos y hace que se eleve el globo. Entonces por eso pensamos que solo pueden controlarlo de arriba abajo, pero a lo mejor si encienden un lado u otro, así dirigen. Impresionante. Es una belleza de espectáculo, ¿eh? La verdad que único. Y el despliegue de todas las camionetas que van hacia arriba y hacia abajo, viendo a ver más o menos dónde va a caer el globo. Mirar eso, chicos. ¿Qué está apareciendo? Me está apareciendo. Es que es un espectáculo, es impresionante. Ahora ya no tenemos tanto miedo. Ahora después ya de un buen rato que ya vemos el fuego, ya el miedo se pasa. Pero había un poco de cagazo, ¿eh? Vamos descendiendo. Parece que se va a dar acá, parece que nos vamos a dar acá. Lo va a meter ahí adentro. No le da Mirá tiempo. que cerca. No le da tiempo. Es un espectáculo. Mirá, va a pasar bien raso aquí sobre estos montículos, ¿eh? Ahí subió. Claro, es que desde aquí podemos ver todas las formaciones, pero desde arriba. Ahí levantó. Mira. Parecía que nos dábamos contra esto, ¿eh? Mira todo el valle. Así va bien el piloto ahí. Miren cómo se meten ahí en el valle, ¿eh? Muy cerca de todas las formaciones estas rocosas puntiagudas, ¿eh? Ahora sí estamos sobrevolando el valle. Miren qué cerca que estamos de las formaciones, ¿eh? Súper cerca.
A media altura está volando ahora. El control que tiene sobre el globo es bárbaro. Mirá que por dónde va, ¿eh? Es que casi rosa ahí los picos. ¡Ahí remontamos otra vez! ¡Wow! Estamos subiendo muchísimo, muy arriba, muy alto. Miren dónde va aquel, ¿eh? Aquel va súper alto. Cuando está tan alto da mucha impresión porque solo ves, o sea, ves una cesta, nada. Una cesta y ya está. Me da un poco de cosa, ¿eh? Porque cuando no oyes nada, cuando oyes eso dices vale, pero cuando no oyes nada es como dices vale, vas a la deriva del viento como él quiera. Ahora sí estamos súper alto y hay una vista brutal de toda la planicie de Capadocia. Ya las famosas rocosas casi se ven diminutas. Ya ni se aprecian. Miren, ahora vamos a ver el procedimiento cómo es para aterrizar. Tiran la cuerda y ahora entre todos intentan frenarlo. ¡Eva! Pega saltitos hasta que se... Bien. Perfecto. Good team. Wow. Perfecto, un aterrizaje perfecto, ¿eh? Suave, muy bien. Muy bien. Miren cómo calcula para subir la cesta arriba del remolque, ¿eh? ¡Wow! Lo cuadró. Lo quieren encajar en la plataforma, en su remolque. Ahí lo cuadraron, ¿eh? ¡Pac! Lo puso como que... ¡Bravo! Y va justito. ¡Bravo! Vale, y controla con lo de arriba. Arriba, la tela de la parte de arriba van abriéndola y cerrándola. Con eso van controlando más lo que baja, lo que sube. Y yo creo que con eso un poco la dirección también. ¿Sí? ¿Le da dirección de querés también? Yo creo que sí. Yo había entendido que no podía dar la dirección, que solamente subía y bajaba. Pero a lo mejor sí, no lo sé, no estoy seguro. Es muy raro porque sí que ha llegado hasta aquí. Vale, no tenemos muy claro cómo el funcionamiento del globo. Cuesta muchísimo inflarlo, pero desinflarlo, Nada. En un rapidísimo. momento- Muy bien, chicos, ya en tierra, sanos y a salvo. La verdad que cuando el tipo le daba fuego ahí me entraba un poco de cagazo, ¿eh? No voy a mentir, ¿eh? Soy muy audaz para algunas cosas, pero para otras me daba un poco, ¡buah! Le daba fuego ahí, digo, ahora se prende todo esto fuego. Pero bueno, la experiencia muy buena, muy gratificante. La verdad que muy bien. Muy buena, la verdad. Ha sido como, no sé, mucho mejor de lo que te esperabas. Sí, la verdad. frutilla de la torta aquí de viajando acá por Capadocia. La guinda del pastel que decimos nosotros. Muy importante si ustedes quieren volar en globo es no dejar para el último día, porque si hace mal tiempo, todo depende del tiempo, tiene que ser el tiempo excelente y lo cancelan, lo suspenden, se pierden de volar. Claro, es mejor dejarte por lo menos si tienes 2 mañanas, hacerla la primera y para verla, porque así tienes un poquito de maniobra, si no, Exacto. estás un poco mal. ¿Y cuánto sale volar en el globito aquí en Capadocia? Y no es barato, obviamente, No. porque eso es algo que tiene muchísima demanda. No es barato, pero es mucho mejor comprarlo aquí que comprarlo desde el país de cada uno. Exacto. A mí, por ejemplo, Ustedes vengan del pueblo aquí de Boremi y empiecen a preguntar, porque hay una cantidad de agencias. Y los precios rondan entre los 120 y 200 euros, más o menos. Eso también depende de la temporada, depende de la compañía y depende del número de personas que vaya a volar en la cesta. Sí, y de la demanda. Un día está un precio, otro día otro. La semana pasada nos decían que estaba otro. Y sobre todo, comprarlo desde aquí, ya lo hemos dicho, Exacto. muy importante, porque yo lo miré desde España y salía como el doble. Entonces, Nosotros hemos pagado 125 euros, lo hemos encontrado a muy buen precio. Muy bueno. Y sí, los precios son como la bolsa, suben, bajan, de repente por el día te dicen un precio y después por la tarde-noche el precio ha bajado o el precio ha subido. Sí, es verdad.
es súper volátil, es un poco confuso como lo hacen acá. Pero bueno, también tienes que tener cuidado de no esperarte al final del día porque la demanda es alta. O sea, casi todo el turista que para aquí en Capadocia viene a montar en globo, Sí, exacto. a la aventura, obviamente. Total. Y sobre todo también se paga en efectivo. Por si no sale el Exacto. vuelo, te lo pueden devolver. Así que contar con ese dinero en llevarlo en efectivo. Exacto, siempre efectivo. Muy bien, gracias por habernos acompañado en esta aventura en Capadocia. No esperábamos venir por acá, pero al final caímos por acá y bueno, hicimos un buen recorrido, creo. Es verdad, no lo teníamos en ruta, pero salió, me alegro. Pasamos de casualidad y paramos. Les mandamos un fuerte abrazo para todos y nos vemos muy pronto en la próxima aventura. Fuerte abrazo, chicos, desde Goreme, Capadocia, Turquía. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao.